Fue una catástrofe. El reciente terremoto que se suscitó en Corea dejó varios muertos y heridos a su paso. Después de toda la conmoción, las unidades de búsqueda y rescate se dispusieron a ir a los escombros de la ciudad para rescatar a posibles sobrevivientes. Lo que nadie se esperó encontrar fue que el terremoto no solo derribó edificios o destruyó casas, sino que incluso en varias zonas aledañas dejó grietas de tamaños inmensos y de una profundidad de varios kilómetros de largo. Ningún terremoto había provocado ese tipo de desastre en el pasado. Los científicos y geólogos buscaban una respuesta al posible origen de las fisuras, creían que quizás había una falla geológica desconocida o que incluso el manto terrestre empezaba a separarse en esa zona, pero ninguno dio con una conclusión satisfactoria. Enviaron equipos de exploración al interior de estos abismos, pero todos aquellos que se adentraban tenían ataques severos de ansiedad y a tener alucinaciones, con lo que muchos reportaban familiares ya fallecidos. 3 días después sucedió algo que solo puedo describir como increíble. Desde perros, gatos, incluso insectos y todo tipo de animales de la especie que fuera, comenzaron a dirigirse a las grietas para quedarse inmóviles observando el abismo. Parecía que observaban algo en el fondo o podían ver algo que nosotros no. Se quedaron ahí durante horas, incluso las autoridades intentaron moverlos del lugar, pero cada intento resultaba en una reacción agresiva por parte de todos los animales. Este fenómeno jamás se había visto antes, como si todos los seres vivos atendieran a el llamado de algo o alguien. En cuanto la noticia se difundió, surgieron bastantes teorías y especulaciones, como que quizás eran señales del fin del mundo o era un milagro divino. Siendo un doctor y biólogo, no me considero una persona creyente, pero eso estaba muy lejos de mi comprensión. Al poco tiempo nos llevaron el cadáver de uno de los animales afectados, más específicamente un perro, hicimos varios análisis y estudios, lo que descubrimos nos dejó sin palabra alguna. La sangre del canino era todo menos común, ya que había adquirido una coloración oscura y espesa similar al petróleo, y al parecer los órganos del perro como intestino, pulmones, corazón, etc. habían obtenido una consistencia viscosa y gelatinosa, como si estos se derritieran o comenzaran a disolverse. No sabíamos a qué nos enfrentábamos, pero si esto eran los indicios de un nuevo virus, debíamos matar a todos los animales que estuvieran en las fosas. Entonces mandamos nuestro informe al ejército y procedió a incinerar a cada ser viviente que estuviera en el área del abismo. Después de lo sucedido, todo volvió a un estado de relativa calma. Me tomé unas vacaciones para despejar mi mente e intentar olvidar todo lo sucedido. Le hablé a mi amiga Alesa, que también es doctora. Ella residía en Hamburgo, lejos de todo esto, y le conté lo que había sucedido. Ella dijo que también le había preocupado un poco, pero al menos no pasó a mayores. Después solo me dispuse a dormir un poco e intentar conciliar el sueño. Pasaron los días, yo regresé a mi trabajo como era lo común. Alesa me vino a visitar un par de días. Una noche, estábamos cenando. Ella, a diferencia de mí, era una mujer creyente. Creía en la idea de un Dios que creó el universo y a todos, pero le gustaba combinar ese concepto con la teoría de la evolución. Ella defendía la idea de que Dios impuso a un organismo en la Tierra, y de que todos los demás seres vivos se desarrollaron, siendo este el precursor universal de la vida en el planeta, y el origen de todas las especies. En eso, cuando estaba por seguir la conversación, el noticiero en el televisor cortó la transmisión, y lo que mostró dejó incrédulos a todos en el restaurante. La noticia era que en las costas de Corea, Japón, Taiwán, incluso del otro lado en Irlanda, Francia y Reino Unido se habían encontrado miles de millones de cadáveres de peces y otras especies de animales como ballenas y delfines muertos. Al parecer todos se dirigían a un lugar, pero al intentarlo llegaron a la costa y murieron. Era un fenómeno sin precedentes. Alesa y yo nos quedamos en silencio, y sin decir más preferimos pasarlo por alto. No porque no nos importase, sino porque en realidad no queríamos saber la respuesta, aunque fuera bastante evidente e imposible de ignorar. Salimos de ahí y llegamos a mi departamento. Seguimos callados, sin saber qué pensar o hacer. Así que solo le dije que era mejor dormir, pero ella, como niña pequeña, quería dormir junto a mí, pues entendí el miedo que sentía y la sensación del fin del mundo que la invadía. Solo nos recostamos en el sofá, y la abracé con todas mis fuerzas. Esa noche no pude dormir, solo pude resignarme a observar la hermosa luna que alumbraba con su luz todo mi hogar. Observé como si por alguna razón las estrellas me dieran la respuesta a todo lo que yo me preguntaba. Me giré a Alesa mientras dormía y solo me quedé a su lado en silencio. Los días siguientes solo fueron de mal en peor.
Muchas personas empezaron a enfermar de la nada. Fue algo tan repentino y es algo que aún en este momento no puedo comprender. Los hospitales comenzaron a recibir pacientes de forma masiva, personas muy enfermas por lo que se decía en la televisión. No dieron muchos detalles acerca de los síntomas más que si se presentaba tos muy intensa, sangrado de ojos, y fiebre superior a 45 grados pero sin ninguna molestia, debían acudir al hospital más cercano lo antes posible. Rápidamente el gobierno declaró ley marcial en todo el país y fuerzas militares comenzaron a patrullar las calles, pues al parecer era un virus desconocido extremadamente contagioso. En los noticieros advertían a toda la población que nadie, absolutamente nadie, debía salir de casa y sobre todo no mantener contacto físico alguno con cualquier persona o animal. Sé que fui un cobarde, tenía tanto miedo de que algo le pasara a Alessa o a mí, así que decidí quedarme en casa junto a ella, aunque muy pronto entendí que eso no serviría de nada. Solo bastó observar por la ventana cómo empezaban a haber disturbios en las calles y los saqueos masivos no paraban. Los militares disparaban a toda la gente que estuviera rondando por las calles, así fueran niños y mujeres por igual. Por precaución abarroté la puerta principal, aunque nadie jamás intentó saquearnos y ahora que lo pienso a nadie del edificio. Tiempo después llegó el silencio, al parecer el ejército se replegó por alguna razón, pero a su vez ya no había ni una alma rondando las calles. Todo pasó a ser desde una zona de guerra hasta una ciudad fantasma. Ya ni siquiera había noticieros transmitiendo la situación en el país, tampoco la radio transmitía alguna señal. De vez en cuando era normal escuchar alguno que otro disparo a lo lejos, quizás era porque dos personas se peleaban por comida o solo un tipo que se había cansado del confinamiento. No sé cómo, aún no lo entiendo porque yo no fui afectado. Quizás es cuestión de tiempo. Pero lo que tanto temía sucedió. Alessa empezó a enfermar, empezó con una gripa y tos. Pensamos que solo sería un resfriado casual ya que el departamento es frío. Como doctor sabía qué tratamiento usar en ella, pero pronto descubrí que aquello solo era el inicio de algo mucho peor. Al poco tiempo comenzó a tener alucinaciones y a tener cuadros de mucha irritabilidad, incluso llegando a tener arranques de ira extrema, pero todo llegó a un punto insostenible cuando de pronto sus ojos se volvieron completamente negros, su carne y su piel comenzaron a derretirse y convertirse en una masa informe y nauseabunda. Incluso las cuerdas que coloqué en sus brazos y sus tobillos que la amarraban cuando tenía sus arranques de ira fueron inútiles para contenerla, pues cada extremidad se estiró y se expandió fusionándose con más partes de su cuerpo, contorsionándose de un modo que solo la imaginación de un psicópata podría concebir. No pude más con todo esto, era demasiado para mí, así que sin más que hacer tomé todo lo que pude y sollozando me resigné a dejar a Alessa aquí o lo que sea que fuese la cosa que alguna vez fue mi mejor amiga. Sé que debí haber acabado con su sufrimiento. Debí intentarlo, pero no tuve el valor y creo que jamás lo tendré. Salí de mi departamento, estaba a punto de anochecer, así que pensé que quizás algún vecino, si es que aún había alguien aquí, podrá darme asilo aunque fuese una noche. Pero al abrir la puerta me di cuenta de que todas las demás casas estaban en un profundo silencio con solo la luz titilante de la lámpara que alumbraba la mitad del pasillo, dejando el otro extremo en la oscuridad absoluta. En medio del silencio logré escuchar susurros extraños provenientes de una habitación que parecía estar oscura, pero que al acercarme me di cuenta de que había algo más. Pude divisar un círculo de velas rodeando un símbolo extraño que en mi vida había visto, parecía una especie de ritual demoníaco o algo de ese estilo. Pero justo fue en ese momento que vi lo más espantoso e innominable que ni en mis peores pesadillas pudiera imaginar. Muchas criaturas similares a Alessa en un estado de sólido y líquido, conservando parte de sus extremidades intactas dentro de lo que cabía y con otros miembros transformándose en una masa etérea indescriptible, que podría jurar que creaba apéndices y ojos de forma aleatoria, pero de un modo que jamás entenderé. Susurraban un cántico que me provocaba dolor de cabeza y, al verme, esos monstruos gritaron al unísono con un sonido inhumano, dirigiéndose hacia mí los que aún tenían sus piernas en relativo buen estado. Corrí tan rápido, y tenía tanto pánico que ni siquiera sentí el cansancio en mis piernas después de subir los otros 5 pisos del edificio sin parar ni mirar atrás. Cuando llegué al techo respiré profundo, en ese momento solo quería salir de este infierno, respiré hondo, y me dispuse a ir hasta el balcón, observé el atardecer negro por última vez, pues cuando vi el exterior me di cuenta de que el infierno no sería tan siniestro como el panorama que podía observar en las calles de abajo como a la lejanía.
criaturas que alguna vez fueron personas y animales ahora estaban fusionados en diferentes formas y tamaños, arrastrándose torpes y poderosos haciendo temblar el suelo y dejando biomasa que al separarse de su materia orgánica, parecía adquirir rasgos de conciencia que lo hacían desplazarse como al resto. Cantaban ese cántico demencial que no venía de este mundo. Todos se desplazaban en la misma dirección y sentido, no hacía falta preguntarme el destino al que se dirigían. Solo me senté a ver este carnaval de locura. Después de todo creo que todos regresaremos al mismo lugar, así que tengo todo el tiempo del mundo.